Hola, sean bienvenidos todos. Esto es Razones de Más. ¿De qué educación hablamos cuando hablamos de que la educación es la luz al final del túnel? Había dejado esa pregunta en el aire, porque venía hablando en pregunta sobre la educación que hemos tenido para el resultado de país que tenemos. Violencias, pobreza extrema, dependencia económica, mafias, exclusión, corrupción rampante. Hablo de lo negativo porque es lo que tenemos como tarea resolver y porque siento la educación no existe solo para salvarme yo, sino para salvarnos todos. A un hombre que vendía libros en las calles de Medellín y ahora vende incienso porque le resultó más rentable, le oí decir que en este país la literatura se volvió una competencia balurda, no competitiva. Tengo para mí que su sentencia es más apropiada para la educación, en la que muchos compiten por ser el mejor, no por aprender bien. No es competencia competitiva, es decir, entre competentes. Es competencia entre rivales, como muchachos celosos que al final saben juntar letras y palabras y a eso lo llaman leer. Saben sumar, restar, dividir y hasta multiplicar y montan negocios. Pero no son buenos amigos, no son buenas personas, no son buenos ciudadanos. Creo que siempre nos referimos a la educación como máxima condición de un pueblo civilizado. Sabemos qué es y para qué es la educación. Ahora, creo que nos referimos a ella principalmente en dos sentidos. Uno, que haya educación para todos, sin exclusión alguna. Hoy nos hablan de educación inclusiva, es decir, que incluye a todas las razas, culturas, creencias, limitaciones físicas o mentales, estratos sociales, elección en un sentido o en otro de la sexualidad. Educación inclusiva. ¿No suena un poco a sarcasmo? ¿No está en tal expresión implícito el reconocimiento de que lo que ha reinado en materia educativa es la exclusión? Piensa uno en los efectos de ese modelo histórico de educación. Creo que son como el barro moldeado cuando ya está seco. No puede ser moldeado de otra forma. El segundo sentido es el de la educación avanzada, la que pone en manos de todos la tecnología. Bien, ¿no creen que la educación avanzada e inclusiva debería ser un propósito ya cumplido? Hoy, cuando los avances tecnológicos caminan casi a ritmos imposibles para la economía, para la política, para el modelo educativo. Pero más allá de esos dos sentidos nos falta un tercero, el sentido de otra educación. Otra educación en la que técnica y ética sean inseparables, en la que talentos y moral no estén divorciados. Otra educación que eleve el nivel de conciencia de un país éticamente a oscuras. Eso se demora y cuesta. Pero lo que tarda y lo que cuesta se lo gasta la guerra en pocos días. ¿No se empieza un camino, por largo que sea, con un solo paso? Nueva educación que transforme la cultura. Ahora, no es solo cambio, ni es solo transformación. Creo que hay que ir más allá, a una metamorfosis, una cultura en la que lo más numeroso no sean los dogmatismos y las especulaciones, las soberbias y los abusos, los miedos y los odios.
¿Suena difícil? Valga contar, para responder, la muy breve historia de un pueblo cuyos moradores, como no sabían que era imposible, lo hicieron. En un relato titulado Mercedes, del colombiano Marco A. Jaramillo, dice que un hombre inteligente y sabio puede hacer prodigios con cualquier sistema educativo que adopte y no necesita otro que el que su propio ingenio le haga imaginar. En tanto que un maestro sin gusto para el arte no logrará nada con método ninguno, ajeno o propio. No es un sistema mejor que otro. Lo que hay que escoger es el maestro, porque uno nace pedagogo como nace poeta. Bien, tal vez sea entonces cuestión de maestros y no de métodos lo que requiere el mundo para establecer otra educación. ¿Es una utopía? Es una utopía. Dirán muchos. Yo también lo digo, es una utopía. Pero también digo que utopía es aquello que sabe que toma tiempo, pero empieza. Creo en el amor. Utopía que empezó hace más de 2000 años y que podría acercarnos por lo menos a lo que algunas doctrinas, filosofías, religiones y hasta políticas han llamado el hombre nuevo, que hasta ahora no ha ido más allá de mera entelequia. Un hombre y una mujer nuevos han de suponer, como la existencia de la tierra y del agua, la existencia de la no violencia, la no corrupción, la no guerra, una economía que parta de la solidaridad y no de la ambición, de la realidad y no de la especulación, un concepto del poder fundamentado en el ser humano y no en el dinero. Esa otra educación tendría que dejar los modelos que asumen la educación como producto de fábrica, en serie, con altos índices de producción y de rentabilidad. Es preciso rehumanizar la educación, aquella que sin dejar de lado la ciencia y la técnica, ha de basarse en la reconstrucción de la moral y de la ética y vigorizarse con la fuerza del amor, que se opone a la violencia, a la utilidad meramente material, a la exclusión y a la segregación, a lo políticamente conveniente, a la guerra, cualesquiera sean los motivos que podrían desatarla. Tengo para mí que sobre aquella educación que suceda sin amor, es preciso poner un letrero que diga: manténgase fuera del alcance de los niños. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Esto es Razones de Más. El miedo como elemento o factor o herramienta de enseñanza. Tras ese enseñar, hay otros verbos que no parecen estar muy acordes con un aprendizaje para el conocimiento y la libertad. Verbos como domar, someter, controlar, dominar. ¿No creen ustedes que el miedo es uno de los primeros aprendizajes que tenemos al iniciar la etapa de la infancia? Tal vez el primero. Diremos entonces que sentir miedo es una condición natural. Bien, otra condición natural es sentir frío. Y el frío es molesto, es incómodo, dificulta muchas cosas. Y no vamos contra la naturaleza al protegernos del frío. Desde niños nos enseñan, aprendemos a cubrirnos cuando el frío arrecia,
Inventamos el saco, la ruana, la chaqueta, chamarra, dicen los mexicanos. ¿Por qué no sucede lo mismo con el miedo? Es curioso, nos protegen del peligro, pero nos siembran el miedo. Castigo si obedeces, cueriza si sos indisciplinado en la escuela. No habrá regalos ni paseos si perdés el año. No quiero un hijo repitente. El diablo vendrá por vos si cometes pecado. Pecarás si jugás con las niñas y te vas solo por ahí con una de ellas. Te irás para el infierno si no vas a misa, si no te confesás, si no comulgás, si tenés malos pensamientos. A mí nunca me explicaron qué eran los malos pensamientos. Sin embargo, por miedo al demonio, yo le confesaba al cura que había tenido eso, malos pensamientos. El frío puede enfermar al niño y para evitarlo los papás le compran una ruana y lo cubren. El miedo hace difícil vivir, bloquea la inteligencia. Mucho miedo puede causar un estrés perjudicial para la salud, pero no hay chaqueta ni ruana para eso. Ni los papás procuran cubrir a su hijo para que no sufra miedo. Es más, muchos de ellos, tal vez, quizás se alegren de que el miedo les garantice un niño obediente, disciplinado, aplicado en el colegio, devoto. No digo que sea así en todas las familias. Bueno, a nosotros nos tocó así. Y a los papás de nosotros los educaron del mismo modo, con el mismo modelo, con la idea irrebatible de que el mundo es igual para todos. Hoy los castigos son otros. En casos, quizás muchos, ni siquiera los hay. Pero el miedo siempre encuentra rendijas por donde entrar, tierra fértil donde sembrarse, mentes llenas de prevenciones y prejuicios con los que el señor miedo se nutre. Y así, no solo es el miedo a la muerte, al peligro, a la guerra, a los malos espíritus o espantos que todavía abundan en conciencias para ello abonadas, sino todos los otros miedos forjadores de costumbres, polución de la cultura, muchos de ellos bajo la retórica justificación de la prudencia. Miedo a hacer el ridículo, a expresar lo que se cree y se piensa, a lo que los demás opinen de uno, miedo al fracaso, a no encontrar trabajo o a perderlo, a que la novia o novio se enamoren de otro u otra, a que la esposa o el esposo sean infieles, miedo al matoneo, a la burla, a que lo excluyan a uno, miedo a la soledad. Este último es uno de los miedos más viejos en cada uno de nosotros. El pavor a estar o a quedarnos solos siempre estuvo acechando cuando éramos niños. Y en mucha gente se quedó. Se sabe de personas que sufren verdadera fobia, pavor a la soledad. Con esto recuerdo una encuesta entre niños de 4 a 6 o 7 años de edad, hecha por algún grupo de investigadores o alguna institución en el oriente antioqueño hace ya algunos años. Una de las preguntas era, ¿qué es miedo? Y uno de estos niños respondió, cuando mi mamá no está. Por cierto, y valga como anécdota al margen, a la pregunta, ¿qué es muerto?, otro de estos niños contestó, ser humano inservible. Bueno, ni tan al margen.
Tal respuesta podría ser señal de una postura, digamos, más práctica ante la muerte, lo que es positivo para la vida, pues la no elaboración espiritual contra el miedo a la muerte es algo que nos mantiene a oscuras en la milenaria búsqueda del ser humano por ser feliz. Bien, uno asume que no es posible erradicar el miedo de la faz de la tierra, pero sin él la vida sería con toda seguridad otra vida, cercana más a la libertad, ¿no les parece? Bien mirado, tal vez lo que el hondureño Augusto Monterroso nos narra con su cuento más corto del mundo, no es que alguien soñara con un dinosaurio y al despertar este todavía estaba ahí, sino que somos una cultura a la que a cada amanecer el monstruo del miedo, mucho más que el sol, es el que nos alumbra. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. A muchos de nosotros nos tocó, siendo niños, en la escuela, la famosa regla, como método para corregir actitudes y conductas. Consistía en una tablilla de madera con la que le asestaban a uno un determinado número de golpes en las palmas de las manos hasta hacerlas enrojecer y arder. A veces el profesor no atinaba a la palma y le daba a uno en la parte interior del antebrazo, y este se hinchaba, y ello quedaba como evidencia para que en la casa supieran que uno se portó mal, y entonces se completaba el castigo con una cueriza de papá o de mamá, o de ambos. Era la imposición de la disciplina a reglazos, o con cualquier otra forma de dolor. Parecíamos soldados, no alumnos. Supe, allá en mi pueblo, de muchachos que abandonaron la escuela por temor a la regla o rabia. Los castigos de tal naturaleza les torció el futuro. Dejaron de estudiar y sus vidas se fueron por otro lado por culpa de un reglazo. Muchas mamás, cuando veían llegar de la escuela a sus hijos con las palmas de las manos hinchadas, les decían: "Muy bueno, para que aprenda. Y téngase fino, mijo, cuando su papá lo sepa". Los papás creían en eso, creían que era efectivo. Y sin duda los profesores también, y era lícito hacerlo, era legal. El asunto es que hoy uno se pregunta, ¿cómo es posible que creyeran tal cosa? El maltrato físico solo causa resentimiento, miedo, rabia. Después de unos buenos reglazos en la escuela, ¿con qué ánimo íbamos a hacer tareas en la casa? Y más si el papá o la mamá ajustaban con una cueriza. Hoy ya no ve uno tales castigos, o por lo menos yo no volví aquí a saber de chicos que se quejen de que les dieron regla en la escuela. Y dudo de que hoy los papás, o por lo menos la mayoría, estén dispuestos a que eso les suceda a sus hijos en los planteles donde los matriculan. Encuentro en internet, en una página del Instituto para el Futuro de la Educación, aparece en inglés, un artículo firmado por Fernanda Ibáñez en 2021, hace 2 años, en el que dice esto:
Los castigos corporales siguen siendo legales en escuelas públicas de 19 estados de Estados Unidos. Y en Latinoamérica y el Caribe, 1 de cada 2 niños sufre de castigo físico. ¿Puede llamarse educación una disciplina enderezada a reglazos? Es decir, el famoso lema de la letra entra con sangre. ¿No es perniciosa tal consigna? ¿Con qué moral construye uno una moral? Lo opuesto al castigo era el premio por buena disciplina, buena conducta y buenas calificaciones de 4,5 para arriba, siendo 5 lo más alto. Y el premio consistía en la postura del nombre de uno en un tablero enmarcado llamado cuadro de honor. Cada grupo de cada grado tenía su propio cuadro de honor. Y esto causaba envidias, y las envidias rabia, y la rabia matoneo, anglicanizado hoy como bullying. Y el matoneo riñas, y todo esto dejaba lesiones físicas y mentales. También los reglazos daban motivo para el matoneo, y hubo muchachos que llegaban a sus casas al final de la tarde, con el orgullo en el suelo, la cara reventada, las manos hinchadas, y encima papá o mamá ajustaban con unos fuetazos que quedaban marcados en las piernas, en la espalda y hasta en el cuello. Al día siguiente en la escuela, más matoneo, hasta hacer que uno se sintiera de veras un imbécil, un idiota. Podrán pensar ustedes que les está hablando el resentido. En realidad no. No mucho tiempo después de dejar la escuela, logré entender que todos creían en esos métodos. Había consenso entre padres de familia que se convencían de que de ese modo se enderezaban conductas. Nosotros mismos aceptábamos los reglazos a pesar del dolor y de la rabia. Finalmente comprendíamos que habíamos fallado y el castigo era ese. Para evitarlo era preciso el buen comportamiento y una hoja de calificaciones excelente. Había que ganar a como diera lugar, como en una competencia. Hoy no hay regla de madera para descargar en las palmas de las manos, pero hay castigos. Si no en la escuela o en el colegio, sí en la casa. Y si no con fuetazos, sí con privaciones, negaciones, prohibiciones, ausencia de afecto. Y se sabe de casos de muchachos que han terminado en suicidio, por miedo, porque el orgullo propio se deshizo, porque las burlas de los compañeros truenan en la cabeza, porque perdieron, no ganaron, otros les ganaron, otros fueron mejores que ellos. Mucha de nuestra educación ha sido de ese modo y curiosamente, creo yo, se le llama modelo educativo. En algunos casos habrá castigos, pero tengo para mí que no es el camino, que la culpa no es propiamente de los muchachos. La suciedad en el río viene de arriba. El temblor de tierra derriba los cimientos débiles. ¿No les parece que nuestra educación ha tenido históricamente un algo similar a lo que se fabrica en serie? Un cierto matiz de competencia a ganar por ganar, no por aprender, a salirle adelante al otro, no para avanzar en conocimiento. ¿No ha tenido el modelo educativo una suerte de actitud draconiana a ver quién es la oveja negra? Creo que, a pesar de los índices que todavía hay de analfabetismo, creo que casi todos hemos tenido la oportunidad de estudiar, tener educación. Y no creo que sea muy salida del todo de tono la pregunta.
¿Qué educación ha sido esa para el resultado de país que tenemos? ¿De qué educación hablamos cuando hablamos de que la educación es la luz al final del túnel? Pero, ¿quiénes y con qué hicieron ese túnel? Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.